Hola, muy buenas tardes. Estamos iniciando este 2022 con muy buenos proyectos, porque a pesar de las dificultades y a pesar de las contingencias, debemos desarrollar nuestras acciones y propósitos con flexibilidad, pero con exigencia, con disciplina y con sentimiento. Así que bueno, les doy la más cordial bienvenida a quienes me estén escuchando o viendo en este momento, así como quienes después puedan verlo en diferido. Estamos dando pasos para una secuencia que estamos inaugurando hoy bajo el título de En Agenda con Mirna Jones. Estaremos atendiendo los temas de interés de Mirna Jones, en las cuales obviamente los temas relacionados con el Caribe tendrán una preeminencia, como bien sabe, pero además de eso los temas de cooperación, integración y de la agenda y del multilateralismo, sobre todo los vinculados a la Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que les doy la más cordial bienvenida. Estaremos compartiendo varias cosas y la idea de esta serie es que se haga el último jueves de cada mes. Sin embargo, como estamos iniciando el año, me pareció oportuno anunciarlo y hacerlo el primer jueves de cada año, de este mes de enero. Pero nuestra serie, nuestro programa de En Agenda con Mirna Jones será los jueves, el último jueves de cada mes a las 6 de la tarde. Lo estaré recordando de todas maneras en las redes sociales y en algunos recordatorios en las historias. Bien, así que en esta oportunidad, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar una efeméride porque va a ser consecuencia también de algunos de los temas de interés y luego algunos anuncios e informaciones. Se van a referir al Caribe, como bien les señalé, porque una de las efemérides con la que se empieza este año es la del 1 de enero, en la cual se cumple un nuevo aniversario de la independencia de Haití. Lamentablemente la situación de Haití no es la más afortunada, sabemos que en muchos países la situación no es muy afortunada, pero dado que nuestro foco de atención está vinculado a la región americana y en particular a la región del Caribe o del Gran Caribe, obviamente el tema de Haití es muy sensible. Entonces, el nuevo aniversario no es una celebración como para muchos que últimamente no se están celebrando las fechas de independencia, sino cumpliendo un aniversario más, haciendo balances y tratando de evaluar cómo en este contexto de pandemia se están desarrollando acontecimientos y qué posibilidades hay de recuperación, de restauración o de reactivación de las actividades económicas y financieras. Bien, entonces la primera efeméride es la única que tenemos desde el punto de vista de los países americanos, latinoamericanos, que tienen fecha conmemorativa de la independencia. El único en este caso es Haití, que se cumple el 1 de enero de cada año. En segundo lugar, ¿cuáles son, digamos, 3 casos que quisiera mencionar, que son los que sigo y están en mi agenda con Mirna Jones? Tiene que ver con 3 países. Uno, ya lo he señalado, es el caso de Haití, toda vez que tenemos muchas deudas con Haití. Digo, tenemos muchas deudas porque casi uno siente que no se ha hecho lo mejor posible, pero tampoco desde el punto de vista del proceso político interno y el mismo sociocultural e histórico que tiene Haití no se han podido desarrollar eventos más afortunados que permitan dar no solo esperanza, porque creo que el pueblo de Haití trabaja mucho con la esperanza, pero con hechos más concretos de su progreso y avance y solución de temas de interés y de atención muy urgente, muy prioritaria, en las que ha habido una fuerte cooperación internacional, pero que no ha sido suficiente, no ha estado debidamente articulada. A veces hay desmayos en esa cooperación internacional y luego se confabulan con todo el elemento interno que tiene Haití, entre corrupción, pero también los retrasos, el dilema de la interculturalidad, de cómo entender los procesos políticos y los procesos administrativos en Haití frente a, digamos, los mecanismos mucho más estructurados que tiene la cooperación internacional. Pero bueno, más allá de eso, este es uno de los países que quiero destacar y sobre la cual estaré haciendo seguimiento
porque también en el caso de Haití tenemos una deuda electoral del año pasado. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe desarrollaron sus procesos electorales con muy pocas variaciones en sus calendarios, dado un poco el impacto de la pandemia. Pero en el caso de Haití hay una deuda electoral y en la cual el punto más, digamos, más grave desarrollado el año pasado fue el asesinato, el magnicidio que sufrió el presidente hoy fallecido Jovenel Moïse. De manera que todo lo que el calendario ya bastante accidentado que se había presentado en Haití con el presidente Jovenel Moïse, pues hay un corte muy drástico con su muerte y con todo lo que ha significado veo por aquí a varios amigos, gracias por estar conectados, en un ratico los saludo, Beatriz Guevara, Roberto Jiménez y algunos otros, gracias por estar atentos. Entonces, en el caso de Haití, esa deuda electoral es bien complicada. Si fuese simplemente posponer la fecha del año pasado a ahora, no sería mayor complicación como en algunos casos que ocurrió en América Latina y también en el Caribe, en el cual hubo adelanto en algunos casos, en otros se atrasaron por un mes, pero era para poder adecuar las normas y procedimientos del proceso electoral a las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, etcétera. En el caso de Haití hay varias situaciones que empantanan esa, digamos, mejor perspectiva de cumplir con la deuda electoral. Aunque el primer ministro actual, que es el que ejerce el poder, ha señalado que en el año 2022 se desarrollarán las elecciones, pues no hay una fecha muy cierta, lo cual nos da una idea de lo difícil que es. Pero otras dificultades están relacionadas con el propio proceso de investigación del magnicidio al presidente Jovenel Moïse, en el cual no solamente los que están involucrados en la acción directa, que está un poco confusa de quién contrata, quién no contrata, lo iban a hacer, no lo iban a hacer, y yo no tengo ni la bola mágica ni las herramientas policiales para decirle que tan claro, pero definitivamente esa situación es un poco turbia, y se hace un poco más turbia porque quien ejerció el poder como un primer ministro encargado luego de la muerte del presidente Jovenel Moïse, quedó, digamos, poco clara su participación. Luego el actual, no presidente, que ejerce funciones presidenciales, pero realmente es de primer ministro, el señor Ariel Henry, también está dentro de los titulares como que si sabía o no sabía cuál era el tema de los cuerpos de seguridad. Así que eso va a ser muy crítico a la hora de definir postulaciones y candidaturas dentro del proceso electoral. Súmese a eso todo el escándalo de la corrupción por los fondos que se recibieron de Petrocaribe para algunas ayudas, que fue un detonante para algunas de las manifestaciones generadas en Haití. Y por otro lado también todas las secuelas de los huracanes y de terremotos y sismos que hubo el año pasado también en Haití. Así que realmente es un caso muy crítico y muy dramático. El segundo caso es el caso de Barbados. No es tan dramático, sino que nos plantea algunos temas de atención. ¿Por qué? Porque desde el pasado 30 de noviembre Barbados se declara como una república parlamentaria. Algunos lo han interpretado como una segunda independencia, otros lo han manejado como la verdadera independencia, pero lo cierto es que en 1966 hay una declaración de independencia con un acta y todo derivada de lo que había sido el sistema colonial, el sistema de autonomía que tenía el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre el Caribe, que todavía funciona para algunas islas, y a partir de ese momento, pues Barbados es un estado independiente, aunque con un régimen parlamentario y un sistema político que se caracterizaba por ser una monarquía parlamentaria. Muy pocos conocen esto, monarquía parlamentaria. ¿Por qué? Porque tenía un sistema de autonomía en toda su gestión interna, inclusive en muchas de las relaciones internacionales, pero la jefatura del Estado la ejercía la reina Isabel II de Inglaterra. Entonces, para cuando son estos sistemas, algunos países e islas del Caribe lo tienen todavía,
que son estados, que son miembros de las Naciones Unidas, son miembros de la OEA, son miembros de muchas organizaciones regionales y son fundadoras inclusive de la más emblemática, como el caso de la CARICOM o de la Asociación de Estados del Caribe o de la OECO. Uno dice, bueno, ¿cómo son estados independientes? Y la jefe de estado es la reina Isabel II. Bueno, forman parte justamente de estos sistemas monárquicos que para nuestras culturas latinoamericanas son poco conocidas, pero existen. Y es necesario saberlo para entender entonces el proceso de toma de decisiones y las limitaciones que puedan haber en un momento determinado para las relaciones internacionales. En el caso de Barbados, entonces tenemos que a partir del 30 de noviembre del año pasado es una república parlamentaria, en donde ya la reina Isabel II no tiene nada que ver y en donde habrá unas relaciones diplomáticas cordiales como se trataron de señalar en el acto de la declaración al cual asistió el príncipe Carlos, y que a partir de esa fecha pues hay una libertad absoluta y no tienen que participar de ninguna manera informaciones, ni pedir permiso, ni notificar todas las acciones de relaciones exteriores que realice Barbados. Y de hecho hemos podido ver desde el 30 de noviembre hasta estos primeros días de enero, en que ha habido todo un movimiento de encuentros, conversaciones, salutaciones, etcétera, de relaciones internacionales, no solamente político-diplomáticas, sino inclusive financieras, tecnológicas, porque Barbados tiene ahora una nueva competencia y ejerce libremente y sin ningún tipo de cortapisa sus relaciones internacionales. Así que Barbados va a ser también un país que vamos a estar siguiendo en sus procesos, porque desde el punto de vista de relaciones internacionales va a tener una dinámica que la había desarrollado durante el año pasado la primer ministro Mia Mottley, y en la cual eso le permitió ganar un liderazgo no solo regional, sino inclusive en el marco de las Naciones Unidas, al punto de ser galardonada en el mes de diciembre como una mujer combativa desde el punto de vista emblemática, como líder mujer para la lucha contra el cambio climático, específicamente desde los países insulares pequeños. Entonces, Barbados es un punto de atención ahorita muy atractivo. Y la segunda razón para que sea atractivo es porque también este año se van a realizar elecciones que van a ser las primeras como un país republicano. Si bien sigue siendo parlamentario, pues ahora van a ser unas elecciones generales en las cuales se va a elegir un presidente o una presidenta, que se supone que la señora Sandra Mason se podría postular nuevamente para la presidencia, y la señora Mia Mottley, por todo lo que ha venido realizando, pues los pronósticos son a que ella va a ganar y va a tener un segundo mandato con su partido, el Barbados Labour Party. Entonces, en ese sentido, el proceso electoral interno en Barbados, si bien para algunos no es muy atractivo, yo creo que es importante porque es como esa transición en cómo van a ser los comportamientos políticos, y son países vecinos que los tenemos cerca y conocemos muy poco. Bien, ese es el segundo caso. Y el tercer caso, que solamente haré una enunciación, se refiere a las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes son parte de esa categoría de territorios no autónomos. A diferencia de Barbados, que era un país independiente, pero en la cual las relaciones internacionales las desarrollaba la reina Isabel II, estos territorios son territorios no autónomos, ni siquiera son países independientes. Es decir, las Islas Vírgenes no forman parte de las Naciones Unidas, no forma parte de la OEA, sin embargo tiene un estatus particular dentro de la CARICOM porque se consideran que son parte de un proceso histórico significativo y son países, son miembros asociados pero con limitadas competencias y derechos, porque su administrador, es decir, su jefe administrativo y de gobierno, aunque hay unos primeros ministros muy limitados en sus competencias, sigue siendo la reina Isabel II de Inglaterra. Entonces, en el caso de las Islas Vírgenes Británicas, forman parte de esa categoría que se llama territorios británicos de ultramar, que para algunas instancias de las Naciones Unidas son las secuelas
del colonialismo y son parte de ese proceso incompleto de descolonización que se dio durante los años 60 y siguientes del siglo pasado, del siglo XX. El caso de las Islas Vírgenes ha sido incluido en el mes de diciembre en una discusión, e inclusive estos primeros días salieron algunas informaciones en la cual se va a dar un debate y un replanteamiento de negociaciones para la autonomía, y yo asumo que va a ser para procesos progresivos hacia una independencia en el caso de las Islas Vírgenes. Por lo tanto, con dos características muy distintas, el caso de Barbados y el caso de Islas Vírgenes plantea una movida muy interesante de cómo va a ser la dinámica política interna de los países no hispanos del Caribe en torno a su autonomía e independencia. En esto también ha habido algunas discusiones, solo las mencionaré, como en el caso de Jamaica, que se ha planteado y se ha hecho una propuesta por parte de uno de los ex primeros ministros de volver a revisar digamos, el proceso de negociación con el Reino Unido para obtener también el estatus de república parlamentaria. Así que bueno, tenemos ahí una movida muy interesante, posiblemente no tan atractiva para algunos otros como pueden ser las elecciones de segundo término en Estados Unidos o lo que esté ocurriendo con las movidas militares que hizo Putin en aquellos territorios, pero todos los procesos son importantes. Esos son, digamos, 3 países que estaremos siguiendo. Por otra parte, también es importante seguir en términos de la agenda global, de los temas de agenda, lo que pueda desarrollarse, lo que pueda ocurrir o lo que se esté planteando en torno al seguimiento de la Agenda 2030 y del cumplimiento de los objetivos ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos. Ya desde el año pasado, el 2021, se considera que es el inicio del decenio de acción para esa Agenda 2030. ¿Por qué? Porque el 2030, es decir, el 2030, es la fecha crítica que va a permitir evaluar el cumplimiento de esos objetivos. Desde ya sabemos, y no solamente por simple lógica, sino por los informes que se han presentado por parte de los equipos técnicos en el caso de Naciones Unidas, pero también por el incumplimiento de muchos países en brindar los informes voluntarios, porque así tienen que llamarse, para no afectar las llamadas soberanías y responsabilidades. Ha habido un incumplimiento y un retraso de muchos países en presentar informes voluntarios sobre el desarrollo y avance en el cumplimiento de estos objetivos. Y eso hace prever que el 2030 no va a tener los resultados más esperados que se pensaban en el año 2015 cuando fueron aprobados esta ruta de objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, es importante ver la dinámica que se esté presentando en el marco de las Naciones Unidas y en el marco de lo que yo llamo esa diplomacia ciudadana. Es decir, cómo se han tejido redes no gubernamentales, para algunos transgubernamentales, otros lo llaman el multitrack diplomacy, porque es la manera en cómo los organismos internacionales de carácter gubernamental logran ser receptores y articuladores de las acciones de las organizaciones no gubernamentales, movimientos de la sociedad civil, etcétera, que también se han, digamos, juntado y se han asociado y han generado redes y conexiones, lo que hoy se llama el networking, para trabajar en función de esos objetivos de desarrollo sostenible. Porque esa sociedad civil, esas organizaciones no gubernamentales, también lo han asumido como una agenda propia y que no tienen por qué esperar que los gobiernos les estén brindando y dando dádivas a cuando a ellos se les ocurra, según sus prioridades, en cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, esto de la agenda global, la Agenda 2030 y los ODS también son un punto que estaremos atendiendo no solo desde el punto de vista intergubernamental, sino también desde el punto de vista de esa diplomacia ciudadana. Bueno, hasta aquí hemos dado algunas de las luces, llamémoslo así,
que estaremos siguiendo durante este año. Hay algunas otras cosas y obviamente, tal como les he señalado, el último jueves de cada mes podremos hacer un balance y presentar algunos de estos temas que les he señalado o algunos otros que vayan emergiendo de la agenda con Mirna Jones. Está de más pedirles que sigan mis redes, estaré publicando distintas cosas como los efemérides internacionales de una manera más detallada y obviamente en la próxima oportunidad hablaremos de algunos otros temas y algunas otras efemérides que estarían destacables. Solo quiero señalar dos de efemérides nacionales, porque aunque acá nos vamos a estar refiriendo mucho más a las efemérides internacionales, pues vamos a trabajar con algunas efemérides nacionales. En el caso del mes de enero quisiera señalar dos. Una, la del 15 de enero, en el cual se destaca como fecha nacional el Día del Educador o el Día del Maestro, cosa que es muy significativa. En el mes de diciembre se conmemoró también el Día del Profesor Universitario, pero el 15 de enero es una fecha muy emblemática para conmemorar lo que es una labor casi apostolaria en la situación que tiene Venezuela y el mundo desde el punto de vista de lo que ha sido la paralización y merma de las actividades educativas y de la no adecuación a una educación a distancia, porque no todo el mundo está incluido y se ha generado una brecha importante. Pues la celebración de esta fecha no es para fuegos artificiales, sino para una reflexión y planes de acción específica. Y la segunda fecha es la del 31 de enero, luego la veremos en ese último jueves del mes, que desde el punto de vista de las celebraciones profesionales es el Día del Internacionalista. Comprenderán que es una fecha muy emblemática para mí como profesional egresada de la Escuela de Estudios Internacionales y ejercicio profesional de internacionalista, además de docencia e investigación. Así que esas son dos fechas. Y la de hoy, que se está celebrando como fecha emblemática nacional, es el Día del Deporte. Así que para los deportistas, para los atletas, pero también para quienes practicamos actividades físicas que nos mantengan de alguna manera activos, pues para todos mucho ánimo, felicitaciones y a estar pendientes, porque necesitamos estar bien a pesar de las dificultades para trabajar y cumplir con nuestros objetivos. Entonces, muchísimas gracias. Voy a ver por aquí, Beatriz, un besote, gracias, escuchando desde Alemania, te lo agradezco. Argenis Lugo, un saludo cordial a mis compañeros del programa de cooperación interfacultades del PCI, del RCE Gran Caracas, gracias Argenis, de la Facultad de Arquitectura, y Roberto Jiménez, por acá que las tengo, o Gallardón, bueno, y algunos otros que seguramente no logré ver y que por las conexiones se desconectaron. Así que muchísimas gracias. Yo de verdad creo que, viendo aquí mi papelito de guía, que no lo vi mientras estaba porque fue como un esquema, pero creo que he cumplido con eso. Lo último que quisiera decirles es que hay varios proyectos, además de lo que hago como docente y profesora universitaria, y en esto doy un saludo cordial a mis estudiantes, tanto del pregrado en la Escuela de Estudios Internacionales como de la maestría en Relaciones Internacionales, que este semestre me tienen en doble fila con el Seminario Caribe. Y la otra invitación que quiero hacerles antes de cerrar es a poder estar atentos al programa de radio que he iniciado desde el 15 de diciembre, en la cual es el programa de radio llamado Rutas de Saberes y Bienestar. Una experiencia y un proyecto muy interesante, porque este programa se hace a través de Telegram y la emisora Local Radio. Pueden verlo a través de mis redes, en la cual el día de ayer justamente tuve el cuarto episodio y estuve hablando sobre patrimonio mundial y patrimonio mundial en Venezuela, patrimonio mundial de la humanidad y los patrimonios mundiales que tenemos en Venezuela y algunas otras cosas. Es un proyecto, un sendero radial, como algunos podrán conocer, que lo tenía pendiente por ahí en agenda y que decidí, gracias a la receptividad del equipo de Local Radio, incursionar y ya tener unas bases suficientes para que este año pues
corra de otra manera. Así que mis redes sociales, el programa de Glocal Radio y mis actividades como profesora universitaria e internacionalista en mi querida Universidad Central de Venezuela. Gracias a todos y adelante. Estaremos en contacto a través de mis redes.